Hola, bienvenidos a mi canal de Fabio Pizza. Hoy vamos a realizar la focaccia. ¿Otra vez pizza? Bueno, hay que plantearse de separarse de la mujer, pero para no perder tiempo damos comienzo a nuestro vídeo. El proceso a seguir será siempre el mismo de mis vídeos anteriores. Pesamos la harina en un cuenco dependiendo de los números de comensales que acudirán a nuestra comida o cena. En mi caso solo realizaré una focaccia. Añadimos en una jarra la cantidad de agua necesaria para nuestra receta. Esta vez no he utilizado las patatas, ya que en su receta original este ingrediente añade una suavidad ultra a nuestra focaccia. El resultado final os sorprenderá aún sin patatas. Después, en un medidor de plástico pondremos los 50 gramos de aceite de oliva, tal y como muestro en el vídeo. Una vez que tengamos todo listo, uniremos el aceite de oliva con el agua y la levadura. Tendremos que disolver la levadura fresca en agua. En mi caso he utilizado la viga, que explicaré en un otro vídeo en las próximas semanas. Ahora tendremos que separar la harina en dos partes y empezar a echar con una cuchara la primera y espolvoreando la misma con la técnica a lluvia, tal y como se muestra en el vídeo. Esta vez he decidido utilizar un tenedor y una batidora para no alargar el proceso. He de decir que no pensaba que los resultados fueran tan buenos, ya que la batidora puede recalentar la masa y esto afectaría al proceso. Por eso es muy importante añadir agua fría, de la nevera me refiero, durante la preparación, así mantendremos la masa por debajo de los 26 grados. Si os está gustando la videoreceta, recordad dar un like, suscribirse y activar la campana para estar al tanto de las videorecetas que subiré a lo largo de la semana. Como se muestra en el vídeo, utilizaré la batidora y después al final el tenedor para acabar el proceso. En cuanto terminemos la primera parte de la harina y no haya quedado ningún grumo, es muy importante, tendremos que añadir la sal y proceder a mezclar enérgicamente con un tenedor o hacer uso de la batidora durante 3 minutos. Os cuento un pequeño secreto. Dejar un pequeño porcentaje de harina para el final, para trabajar con ella nuestra masa en la mesa de trabajo. Ahora pasaremos a la mesa de trabajo, nuestro amasado, y poco a poco añadiremos la harina restante. Tendremos que amasar tal y como se muestra en el vídeo. Utilizaremos siempre la técnica de mis vídeos anteriores, es decir, tendremos que agujerear con los dedos la masa y realizar los pliegues para almacenar oxígeno. Arriba a la derecha os dejaré mi método combo para realizar pizza napolitanas con una sartén y un horno de casa. Hacer clic arriba para visionar la videoreceta. Tendremos que trabajar la masa durante un buen rato hasta que absorba toda la harina restante. Finalizada la elaboración del bollo, lo dejaremos reposar 20 minutos. Finalizado el tiempo, pasaremos a repetir el proceso anterior, agujereando y cerrando tal y como se muestra en el vídeo. Notaremos que la masa, mientras esté trabajando, se vuelve menos elástica. Y dejaremos reposar otros 10 minutos. Pasados los 10 minutos tendremos que repetir el mismo proceso, amasar, agujerear y después crear nuestro bollo de pan y dejarlo descansar. En el tiempo de espera untamos con aceite de oliva nuestra bandeja de horno para dejar descansar la masa en su interior. Ahora tocará el último proceso de elaboración, siempre agujereando y haciendo los pliegues hasta crear nuestro bollo de pan. Se nos presentará con un aspecto más liso que antes. Tendremos que transportar nuestro bollo de pan dentro de la bandeja untada anteriormente y cubrirla con un film para que duplique su tamaño durante unas 4 horas. He utilizado una mesita de plástico para evitar que el film se pegue a la masa. Pasadas las 4 horas tendremos que extender nuestro bollo de pan dentro de la bandeja tal y como se enseña en el vídeo. Es posible que, durante el proceso de creación del disco de la focaccia, vuelva a reducir su tamaño. Lo que habría que hacer
es dejar reposar la masa durante 5 minutos y repetir el proceso hasta llegar a los bordes de la bandeja. Como se muestra anteriormente, he tenido que impregnar mis manos con aceite de oliva, ya que es muy importante hacer esto para extender nuestra focaccia, pero al mismo tiempo aportará un sabor muy peculiar. La costumbre típica es adquirir una bolla de pan y una focaccia y después consumirla durante el regreso a casa, como si se tratara de un almuerzo rápido, un aperitivo. Aperitivo que va consumido rigurosamente con una cerveza típica de Bari, la Peroni. Pasaremos a rellenar la focaccia con tomate cherry y con la salsa de tomate pelado. Es muy importante cubrir la misma también con la huilla del tomate para que no se reseque mucho durante su cocción. Tendremos que precalentar el horno unos 20 minutos antes y ponerlo estático arriba y abajo a 250 grados. La receta original añade también, además de los tomates cherries, las aceitunas negras, que en este caso no he podido añadir porque no he encontrado la marca que suelo utilizar normalmente. Aquí añado un chorro final de aceite para añadirle más sabor y también tendríamos que añadir el orégano, que da este olor peculiar a nuestra focaccia. Las pautas a seguir para la cocción de la focaccia serían primero cocer la parte de abajo y después cocer la parte de arriba, tal y como se enseña en el vídeo. El resultado os dejará sorprendidos. El resultado final sería este. Muchas gracias por seguir el vídeo hasta el final y buen apetito. Espero que os haya gustado la bioreceta, no olvidaros suscribirse a mi canal y activar la campana para estar al tanto de todos los vídeos que subiré a lo largo de esta semana. Importante, si el vídeo os ha gustado, dar un like y si el vídeo no os ha gustado, un dislike. Muchas gracias por dedicarme este tiempo y un saludo.